Hola amigos, bienvenidos, muy buenos días y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos y a este curso online gratuito denominado Inhibición, Síntoma y Angustia. Estamos en la 7ª clase del curso del que ya llevamos cierto recorrido y que estamos dirigiéndonos hacia ese punto final que será el 8 de diciembre. Exactamente, estamos en la mitad del curso aproximadamente. Buenos días a todos y bienvenidos a el curso online gratuito Inhibición, Síntoma y Angustia. Y esta es la clase 7 del curso. Mi nombre es Virginia Valdominos, ya muchos de ustedes me conocen. Soy psicóloga colegiada, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, ejerzo funciones docentes en dicha escuela y también soy profesora de los cursos de psicoanálisis de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, que precisamente esta semana comienza nuevos cursos y que les quiero invitar a ustedes si desean anotarse. Pueden encontrarlo en la página web de la UNED en el apartado de extensión universitaria. En este curso Inhibición, Síntoma y Angustia os estoy acompañando hacia el descubrimiento del funcionamiento de la mente humana, de los mecanismos psíquicos inconscientes que participan en la conformación de los síntomas neuróticos y qué relación tienen estos síntomas con los procesos de angustia, que todo el mundo experimenta angustia, todo el mundo siente angustia, pero en algunas personas esa angustia llega a constituirse, a conformarse como un trastorno, como una enfermedad en el propio sujeto. Hola Daniel, buenos días Daniel Casado, ¿cómo estás? Bienvenido un día más al curso Inhibición, Síntoma y Angustia. ¿Cómo estás? Que hoy transmitimos desde la consulta de psicoanálisis en Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. ¿Me dan un segundo, por favor? Gracias. ¿Sí? ¿Se ha equivocado de número? Nada. Buenos días, vamos incorporándonos al curso todos los asistentes, amigos, seguidores presenciales en directo a través de Facebook y después saludamos también a los amigos y seguidores que van a verlo a través de YouTube, del canal de YouTube. Bien, todas aquellas personas que deseen comenzar un tratamiento psicoanalítico, retomar su psicoanálisis, iniciarse por primera vez en el descubrimiento y en el conocimiento de su propio inconsciente, de su personalidad inconsciente, no duden en contactar conmigo a través de la página web www.virginiavaldominos.com, que estaré encantada de atenderles y además estableceremos un pacto en la primera interacción acerca de los costes y los horarios. Así que todo aquel que desee psicoanalizarse, por favor, anímense a hablar, que hablando las cosas, los deseos, pueden hacerse realidad. Por favor, no duden en contactar conmigo, hablar conmigo y vamos a facilitar en la mayor medida posible que ustedes puedan psicoanalizarse, porque hoy en día todo el mundo necesita psicoanalizarse. No hay más que poner las noticias en televisión para ver cuán necesario es el psicoanálisis en esta nueva era. Podemos decir que la nueva era de la humanidad es el psicoanálisis. Bien, entonces, como cada martes, vamos a comenzar la clase respondiendo a las preguntas que ha habido esta semana, tanto en Facebook como en el canal de YouTube, como preguntas que han llegado directamente a través de correo electrónico. Entonces, tenemos un par de preguntas, una de ellas de nuestra seguidora y amiga Berito M, que agradece haber respondido a las preguntas de la semana pasada y pregunta cómo sería la sexualidad adulta del neurótico obsesivo
Hoy vamos a hablar también de la neurosis obsesiva y lo vamos a ver, pero vamos a intentar responder a esta pregunta de Berito tan interesante, ¿no? Porque sexualidad tenemos todos, el neurótico obsesivo tiene sexualidad, la histérica tiene sexualidad, aunque la sexualidad de la histérica sea la frigidez, pero esa es su sexualidad, aunque la sexualidad del neurótico obsesivo sea en cierta medida sádica, pero esa es su sexualidad. Es decir, nadie vive sin sexualidad. Lo que nos diferencia a unos de otros es nuestra sexualidad. Entonces, ¿cómo es la sexualidad del neurótico obsesivo? Decíamos que en la neurosis obsesiva se produce una regresión a la fase sádico-anal de la libido, ¿no? Su libido, su eros, su sexualidad regresa a una fase en la que ha quedado fijado. Esa fase se caracteriza por ser sádica, ¿no? Y además porque hay una fuerte tendencia o represión, a la vez que tendencia, de estos impulsos sádicos agresivos contra el padre, el rival amoroso en el amor de la madre. Entonces la sexualidad del neurótico obsesivo se caracteriza por eso, se caracteriza por esa actitud sádica con respecto al otro. Es la persona que maltrata en cierta medida a la pareja hasta que hace llorar a la pareja o al amigo o al familiar, ¿no? Ese es el obsesivo y su sexualidad es esa, disfruta de esa manera, ¿no? Después también hay un fuerte erotismo anal en el neurótico obsesivo, es muy común desde los estreñimientos, ¿no? Toda esa cuestión de la analidad, trata a los otros como si fueran una mierda, como si fueran un pedazo de sus heces, ¿no? Que cuando quiere lo expulsa y cuando quiere lo retiene. Esa es la característica del neurótico obsesivo, ¿no? El ser humano es así, el ser humano puede, en función de qué fase de la sexualidad se ha quedado fijado, si es una sexualidad oral, si es una sexualidad anal, si es una sexualidad fálica o si es una sexualidad genital, pues puede tratar al otro, ya digo, como si fuera una mierda, como si fuera un pedazo de carne que cuando quiere lo come y cuando quiere lo vomita, como si fuera fálico, ¿no? Que no es para nada racional el ser humano, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo entendamos, que es inconsciente y que se relaciona con los otros de manera inconsciente, ¿vale? Que ya tratar al otro como un ser humano complejo, con sus propios deseos, con sus propias limitaciones, como un ser normal, con sus propios defectos, ya eso es un trabajo. Ya eso es un trabajo que uno realiza en su psicoanálisis para tener otros, ¿no? Para no estar solo en el mundo, que eso sería una posición muy narcisista. Entonces, si ese trabajo no se realiza, a saber cómo cada uno se está relacionando con los demás, ¿no? Cómo tratan los demás, cómo consideran los demás. Y eso es parte de su sexualidad. Eso está sobredeterminado por su sexualidad, ¿vale? Entonces, la sexualidad adulta del neurótico combina esas preferencias de neurótico obsesivo, esas preferencias sexuales. Pero ahora vamos a aclararlo mucho más a lo largo de la clase. Vamos a saludar a nuestros amigos Héctor Bejarano, hola, buen día. María González, hola, buenos días María. Wolfgang Cárdenas, buenos días señorita Virginia, un placer. Jorge Víctor Rivero, buen día desde San Salvador de Jujuy, República Argentina, y gracias por introducirme al psicoanálisis. Gracias a ti, Jorge. Y Alejandra Vargas, buenos días. Bien, 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 bien. Ya nos estamos incluyendo todos en esta clase de hoy. Y Carlos Latorre, nuestro amigo Carlos de Barcelona, pregunta si tiene relación la inhibición con la timidez, ¿verdad? Porque estábamos hablando, comenzamos el curso hablando de las inhibiciones del yo, ¿no? Que hablábamos de las inhibiciones de la sexualidad, las inhibiciones a la movilidad, etcétera. Bueno, pues sí, obviamente la timidez puede ser una inhibición del propio yo. La timidez está muy relacionada con lo que sería la vergüenza, el pudor, ¿no? El miedo a mostrarse, el miedo a exponerse, el miedo a hablar, el miedo a presentarse a los otros tal como uno es, ¿no? A través de la palabra, porque no es como uno es, siempre el lenguaje nos anticipa. A veces no sabemos ni cómo somos porque no hablamos,
Entonces no sabemos cómo somos, porque eso que uno hace en su cabeza, ¿no? Que dice estoy pensando, pero piensa en voz baja, eso no es pensar, ¿no? Hasta que uno no habla, no se presenta a los demás, no sabe cómo es, ¿no? Entonces el tímido, pues podemos pensar en esta cuestión que tú dices de relación entre inhibición y timidez, que efectivamente está exacerbado, está exagerado ese dique a la sexualidad infantil que es la vergüenza, que es el pudor, es ese miedo a mostrarse. ¿Por qué? Pues porque si se muestra va a mostrar sus tendencias hostiles, va a mostrar sus tendencias sexuales inapropiadas, entonces está muy exagerado ese dique precisamente para no mostrarse. El dique del pudor se conforma en nosotros en ese momento de la constitución sexual cuando se reprime la sexualidad infantil, ¿no? Hasta ese momento el niño no ha tenido vergüenza, se ha paseado desnudo por la casa, ha mostrado sus genitales sin ningún tipo de vergüenza porque todavía no tenía desarrollado ese dique. Pero a partir de la represión de la sexualidad infantil y que se empieza a conformar o a dirigir la sexualidad, digamos, hacia esa sexualidad adulta, hacia la genitalidad, pues se instala el dique de la vergüenza junto con otros diques, ¿no? La repugnancia, la moral, etcétera. ¿Vale? Bueno, espero haber respondido más o menos a tu pregunta, Carlos, pero sí, puede tener relación la timidez con una inhibición, aunque también habría que ver los conflictos que se están produciendo en el aparato psíquico, ¿no? También entre el superyo y el yo, ¿no? Si es también un mandato exagerado del superyo, una exigencia crítica elevada para con el yo, que no le deja actuar, no le deja moverse, no le deja expresarse. Y a veces hay personas que están tan inhibidas, ¿no? En ese sentido que después cuando se expresan lo hacen de una manera explosiva. Dicen, no, es que nunca hablo, pero cuando digo algo ya es para explotar, ¿no? Bueno, pues hay que ver también esa relación entre el yo y superyo, entre su actitud crítica, moral y la capacidad del yo de expresarse y de regular también esa actitud crítica con sus deseos provenientes del ello, ¿vale? Bien, entonces, después de responder a estas preguntas, buenos días, Omar Olvera, ¿cómo estás? Vamos a pasar a introducirnos en este apartado 7 del texto, inhibición, síntoma y angustia. Ya sabéis que estamos siguiendo fielmente el texto de Sigmund Freud que lleva este mismo título, este nombre, inhibición, síntoma y angustia. Un texto muy importante, muy interesante y donde estamos anudando cuestiones que hemos ido estudiando en otros cursos a lo largo de estos 4 años que llevamos realizando estos cursos gratuitos y que podéis encontrar en mi canal de YouTube, el canal de Virginia Valdominos, especializado en psicoanálisis, psicología y salud. Bueno, en este apartado número 7, Freud nos va a llevar otra vez de la manita a hablar de las zoofobias, ¿de acuerdo? Porque las zoofobias son las que nos han permitido comprender mejor esta relación entre el síntoma y la angustia, aunque también vamos a hablar de las neurosis obsesivas y vamos a hablar de las neurosis traumáticas hoy. Bueno, vamos entonces a volver a las zoofobias, al caso Juanito, al caso del hombre de los lobos. En el caso de Juanito, recordemos que era un miedo a los caballos. Juanito tiene miedo a que los caballos le muerdan y por eso no sale de su casa, porque en esta época del caso Juanito, pues la gente se movía con carruajes, con caballos, entonces era muy frecuente salir a la calle y encontrarse con caballos. Y también encontramos en el caso del hombre de los lobos un miedo a los lobos. Este es un caso de neurosis obsesiva adulta, pero que se retrotrae a la infancia. Perdón, te llama el jefe. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, en pleno curso ahora mismo. Bueno, te llamo en cuanto termine. Ah, vale, estupendo, muy bien. Pues nos vemos allí. Un beso, chao. Muy bien, continuamos entonces. Bien, entonces, ¿qué pasa en las zoofobias? ¿Qué pasa en este miedo a los animales? Bueno,
porque claro, lo aparente, lo manifiesto, lo que vemos es un miedo a los animales, pero eso es solamente la apariencia, eso es el escaparate. Recordemos que en el psicoanálisis siempre diferenciamos entre lo que parecen las cosas y lo que son realmente, lo que son verdaderamente. Una cosa es la apariencia y otra es la verdad, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de psicopatologías aparece un miedo a cierto animal, ¿vale? Pero aquí lo que vemos, si entramos en la mente de estos pacientes o sujetos, que en realidad no podemos entrar en la mente, sino que tienen que hablar ellos para descubrir cuál es su mente. ¿Veis? Sin la técnica del psicoanálisis de hablar libremente, jamás podríamos descubrir la mente de estas personas. Tienen que hablar, y además libremente, sin que el psicoanalista le señale por dónde tiene que ir, ni le va a hacer preguntas, ¿no? Que a veces las personas cuando llegan a la consulta dicen, ¿y usted no me pregunta? No, usted hable libremente de cualquier cosa, porque aunque usted intente hablar libremente, está sobredeterminado por su deseo inconsciente. Entonces no va a ser casual lo que elija, ni cómo va dirigiendo su discurso, su asociación libre. No es casual, está determinado por su inconsciente. ¿Vale? Entonces, por eso dejamos hablar libremente al paciente, y el psicoanalista se ocupa de escuchar para ver por dónde va esa asociación libre y cómo están relacionadas en la mente de esas personas las diferentes ideas o contenidos mentales, representaciones mentales, ¿vale? Entonces, en el caso de la neurosis obsesiva, de las zoofobias, el yo actúa contra una carga de objeto libidinosa proveniente del ello. Es decir, hay algo que proviene del ello, un deseo, de estos deseos infantiles reprimidos, que son los del complejo de Edipo, positivo o negativo. Recordemos que el complejo de Edipo positivo es el amor a la madre y la hostilidad contra el padre, que es el rival, ¿vale? Y el negativo sería al revés, el amor hacia el padre y la hostilidad hacia la madre, que se convierte en rival, ¿no? Positivo y negativo, porque el complejo de Edipo tiene como dos vueltas. Una primera vuelta sería la de la constitución de la masculinidad y otra la constitución de la feminidad. En cada uno de nosotros, todo el mundo tiene un lado masculino y un lado femenino. No es que las mujeres sean 100% mujeres y los hombres sean 100% hombres, no. El hombre también tiene parte de y además eso es parte de la salud, que el hombre pueda ponerse en posición femenina, porque por ejemplo el arte, la producción es en posición femenina. Si una mujer no puede ponerse en posición femenina, no puede escribir poesía, no puede pintar, no puede crear. Y el hombre lo mismo, y viceversa. Si cada uno de nosotros no se puede poner en posición masculina, sería imposible trabajar, por ejemplo, ¿no? Que requiere cierta cargas de dosis de actividad, de masculinidad, de penetración, ¿no? en un determinado campo de actuación. Por lo tanto, cuando hablamos de complejo de Edipo positivo y negativo, hablamos de esas dos fases de constitución en nosotros, de los cuatro posiciones psíquicas fundamentales, que son padre, madre, hombre y mujer. Todos nosotros tenemos que tener eso bien constituido para gozar de salud, para poder relacionarnos bien con las personas, cuando corresponda como padre, cuando corresponda como madre, cuando corresponda como hombre, cuando corresponda como mujer, y eso es lo que nos llevará a poder realizar acciones a nivel social, salir, como diría Menasa, de la concha de nuestra madre, con perdón, por favor, y salir al mundo, ¿no? Pero no es casual que Menasa diga eso de salir de la concha de la madre, porque vamos a ver ahora cómo la regresión nos puede llevar, incluso psíquicamente hablando, hasta momentos intrauterinos, ¿no? Uno puede llegar, como le pasa en la agorafobia, puede llegar a vivir en su vida adulta como si estuviera metido en el útero de su madre, todavía se queda en su casa. No puede salir de la casa si no es de la manita o acompañado de un ser querido con el que te da confianza. Está en la casa como si fuera el útero de la madre, donde ahí se puede defender de cualquier peligro exterior, ¿no? Es que el aparato psíquico funciona así, te puede llevar hasta esas posiciones psíquicas. Estamos hablando de posición psíquica y estamos hablando de que en el inconsciente no existe el tiempo, que conviven todos los contenidos de nuestra vida, desde que éramos... desde que éramos recién nacidos o fetos, desde que todavía no éramos sujetos psíquicos,
hasta la actualidad. Todo eso convive en el inconsciente, no tiene tiempo. El inconsciente se produce, hay que ir produciéndolo por interpretación. El tiempo es el après-coup, por recurrencia, y eso solamente se puede hacer en el psicoanálisis. Es decir, que si un psicoanalista no te interpreta lo que te pasa, no tienes ni idea de lo que te pasa, es inconsciente, lo sufres, lo padeces, pero no lo puedes transformar, no puedes cambiar, porque no sabes lo que es, no sabes de qué se trata. Bueno, Marilyn Gómez, hola Virginia, me sumo ahora, muchas gracias por regalarnos tus conocimientos cargados de experiencias, sos muy generosa, felicitaciones, muchas gracias Marilyn por estar ahí. Para mí esto es una alegría, es una fiesta poder compartir con vosotros todos esos conocimientos, porque yo soy de la opinión, bueno, y en el grupo cero somos así. Nuestro pensamiento, que está dirigido por el pensamiento de Menasa, que es, digamos que es el que inaugura esta generosidad que después otros nos estamos sumando a ella, el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. Es decir, es tanto en este sentido de difusión del psicoanálisis, que ha de ser gratuito y que el psicoanálisis llegue a todo el mundo, porque decimos, sin psicoanálisis es muy difícil vivir hoy en día en un mundo tan loco como está este mundo, ¿no? Y por otra parte también, incluso en la consulta, cuando se encuentran en un hecho tan íntimo como parece, ¿no? Un encuentro entre el psicoanalizando y el psicoanalista, realmente es un hecho comunitario también, porque lo que se enfrentan ahí es una ideología, un pensamiento ingenuo, que es el que nos enseñan desde que nacemos, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en la universidad, en todos sitios, con el pensamiento psicoanalítico, que es una escuela, que es una ciencia, ¿no? Entonces, cuando se encuentran es un hecho comunitario también que se encuentra, ¿no? Trabajar en nosotros ese conflicto, ¿no? Que se produce no porque se produzca en nosotros, es que se produce en todos, porque en nosotros se representa también esa lucha entre la moral, entre los deseos, que es una lucha social en cada uno. Por eso a veces cuando uno se autoagrede, como el suicida, ¿no? Que llega a matarse, se cree que se mata a sí mismo, pero no, está intentando realizar una acción social, una lucha social que no hace en el mundo exterior, en la realidad, la hace contra sí mismo, porque esa es la alienación. La alienación es que en nosotros hay cosas que no nos pertenecen y que no trabajan para nosotros, trabajan para los estados, trabajan para los afectos que vienen determinados por las ideologías dominantes, ¿no? Y entonces uno, como no puede luchar en el mundo contra eso, lucha contra eso en sí mismo, pero se puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Enfermarse o incluso peor. Omar Olvera, ¿cómo es interpretado la homosexualidad en el complejo de Edipo? Bueno, hay diferentes salidas o resoluciones del complejo de Edipo que pueden llevar a la homosexualidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la identificación, cuando llega el momento del niño de separarse de la madre, ¿no? Y pasar a... ¿no? de separarse de la madre y pasar a identificarse con el padre, en vez de hacer eso el niño, lo que hace es se identifica con la madre, ¿no? Él es la madre y entonces busca en la realidad hombres que vienen a ser él, ¿no? Para cuidarles como su mamá hacía de él. Ese es el caso, por ejemplo, de la homosexualidad, donde el homosexual busca parejas muy parecidas a uno, ¿no? ¿Veis? Parejas de homosexuales que son muy parecidos, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Se busca a sí mismo en nosotros y él está identificado con la madre o ella. Pero hay diferentes resoluciones del complejo de Edipo que pueden dar lugar a la homosexualidad. También, como le pasaba al hombre de los lobos, un caso de neurosis obsesiva, pero realmente es un caso también de homosexualidad reprimida, porque en el momento, ¿no? que tenía que pasar o aprender a adquirir la posición femenina, que es la posición pasiva con respecto al padre, el hombre de los lobos desarrolla una fobia al padre, ¿no? por temor a feminizarse, para no feminizarse, pero en realidad es una homosexualidad inconsciente.
A este respecto os recomiendo a todos, hoy comenzamos un curso en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, organizado por la UNED y Grupo Cero, sobre psicoanálisis de la sexualidad. Esta tarde es la primera clase y además es un curso que está certificado y obtendréis un título de la UNED. En mi página web, en el blog de la página web www.virginiavaldominos.com, podéis encontrar la información si estáis interesados. Son cursos breves, muy baratos y donde podéis llevar una titulación, ¿vale? Hay uno sobre la interpretación de los sueños y otro sobre sexualidad, y vamos a ver todas estas cuestiones precisamente en la clase de hoy. Hablamos de la homosexualidad, ¿vale? Bueno, entonces, en el caso de la zoofobia, está reprimido, por tanto, ese impulso erótico hacia la madre o hacia el padre, ¿no? ¿Por qué? Porque si el niño lleva a cabo ese impulso erótico, vendría desde el exterior un castigo, ¿no? Que es, hemos dicho, la amenaza de castración. Eso no se puede. O sea, si sigues persiguiendo a tu mamá con fines eróticos, viene papá y te castra, ¿no? En el sentido, ¿no? Te la corta. O si sigues tocándote la cosita, viene papá y te la corta. Que no hace falta que te lo digan así, pero que es una amenaza que viene del exterior y que es necesario para que el niño abandone reprima esos deseos sexuales hacia los progenitores y salga al mundo en busca de otros diferentes a la familia, ¿no? Porque por eso es la ley de interdicción del incesto que nos regula, ¿no? Entonces aquí Freud se pregunta si lo que se reprime, en el caso Juanito, es el impulso amoroso hacia la madre o es el impulso agresivo hacia el padre, porque realmente los dos siempre van combinados, ¿no? En la medida en que el niño desea a la madre, pero aparece el padre y le dice, no, tu mamá está prohibida para ti, también aparece el odio hacia el padre, ¿no? Se quiere cargar al padre para quedarse con la madre. Cargar es una forma de decirlo, porque en realidad le gustaría que desapareciese el padre para poder quedarse con la madre, ¿no? Que a veces los niños dicen que papá se vaya a la guerra, ¿no? Porque le han dicho que su padre está en la guerra, entonces en ese sentido que desaparezca, que no esté presente. Desde el punto de vista práctico, esta pregunta tampoco tiene mucha relevancia, porque como decimos, estos dos impulsos siempre van unidos, van combinados, ¿no? El deseo de yacer con la madre y el deseo de que desaparezca el padre. Pero desde el punto de vista teórico, el único impulso que podemos considerar verdaderamente erótico es el impulso amoroso, ¿no? El impulso agresivo, como hemos visto, va a depender más de la pulsión de muerte. Recordemos, pulsión de vida, eros, ¿no? La que nos lleva a unirnos a los demás, a crear parejas, a crear grupos, es el que lleva a la unión, a la amalgama, y pulsión de muerte sería tánatos, separación, puntuación, ¿sí? Con los demás. Entonces, y agresión también, destrucción. El impulso, por tanto, agresivo va a depender más directamente de la pulsión de muerte, aunque también, como hemos visto, cuando se producen regresiones libidinales a la fase sádica, también esa tendencia destructora toma, la característica se hace libidinal, se convierte en el erotismo del sujeto. El hacer daño al otro goza, ¿no? El sujeto goza al hacer daño al otro, de esa actitud sádica, ¿vale? Bueno, entonces, cuando vemos la formación del síntoma en Juanito, la formación de la fobia, vemos, en realidad, lo que se hace destacable en el caso de Juanito es el miedo a los caballos, ¿no? Entonces, parece que lo que se hace más destacable es el miedo al padre, ¿no? Entonces, lo que está en juego más es el impulso hostil, el impulso agresivo. Parece como si el amor a la madre estuviera más desvanecido, pero no hay que olvidar que el impulso agresivo viene también de mano asociado a ese impulso erótico hacia la madre, si no, no temería la aparición del padre o la posibilidad de castigo por parte del padre. En el caso del hombre de los lobos,
el impulso reprimido es un impulso erótico genuino, es diferente, porque en el caso del hombre de los lobos, como decíamos, lo que está reprimido es esa posición pasiva con respecto al padre. Cuando el niño se tiene que poner en posición pasiva con respecto al padre, es decir, cuando renuncia a la madre, ¿no?, en posición activa, él ama a la madre, pero llega el padre y le amenaza, ¿no?, con castigarlo. Entonces el niño tiene que aceptar, ponerse en posición pasiva con respecto al padre, aceptar eso, ¿no? Esas personas que tienen muchos problemas, por ejemplo, en el trabajo, para relacionarse con los jefes o con otros hombres, ¿no?, que tiene que asumir órdenes o tiene que asumir... Y encuentran muchos conflictos, o sea, siempre acaban discutiendo con otros hombres o con los jefes, acaban echándoles de los trabajos, es precisamente por esta cuestión, porque no pueden adquirir esa posición pasiva frente al padre, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a el hombre de los lobos. ¿Y cómo lo resuelve él? Lo resuelve con un síntoma, lo resuelve con una fobia, la fobia a los lobos, ¿no?, en una primera instancia, que después se va a convertir en una neurosis obsesiva. Entonces, claro, Freud se va dando cuenta de esto y se va dando cuenta, él viene manejando la teoría de la constitución libidinal, de que nuestra libido, nuestro erotismo, se va conformando desde que estamos en el útero de nuestra madre, nacemos y hasta que nos hacemos adultos. Al principio somos totalmente narcisistas, ¿no? No existe objeto, no existe nada. Cuando estamos en el útero materno es una cosa narcisista el niño, ¿no? Y cuando nace tampoco tiene conciencia de que se ha separado de su madre. El niño sigue siendo totalmente narcisista porque es absolutamente necesario para su supervivencia, y todo el mundo está alrededor del niño dándole todo lo que necesita para que, haciendo función madre para que ese bebé pues crezca, ¿no?, y se desarrolle y no se muera. Pero después el niño va a tener que ir conociendo el mundo, ¿vale? Entonces va a tener que ir relacionándose con el mundo de alguna manera. Es decir, su libido, que al principio es todo libido narcisista, va a tener que ir poniéndola en relación con el mundo. ¿Y cómo hace eso el niño? Al principio lo hace a través de la boca. En la fase oral conoce el mundo a través de la boca, ¿no? Vemos que el niño se mete todos los objetos a la boca y ahí es donde se hace el agujero de la boca y se instala el erotismo oral, ¿no?, la fase oral de la libido. Después el niño va a ir, bueno, y aparte ahí es el momento donde también está en contacto con la madre todavía a través del pecho materno, ¿no? Después el niño va a ir también poniéndose en contacto con el mundo con el erotismo anal, ¿no?, cuando decide expulsar de su cuerpo las heces o retenerlas, ¿no? Se alcanza el control de esfínteres. Ahora el niño decide cuándo quiere dejar salir de su cuerpo lo que él considera un regalo, que son sus heces, es la primera parte de su cuerpo de la que se desprende, o cuando la retiene, ¿vale? Eso es otra manera también de estar en contacto con el mundo, adentro, afuera, y ahí se inaugura el erotismo anal, y también otro agujero del goce, que es el ano, ¿no?, el esfínter anal y toda la vía intestinal de relación con el mundo. Después vendrá la fase fálica, donde el niño atribuye falo a todos los objetos. Todo tiene falo, todo tiene cosita de hacer pipí, la mamá tiene falo. Juanito le pregunta a su mamá, mamá, ¿tú también tienes cosita de hacer pipí? Y ahí la madre le despista, le confunde, porque dice, sí, por supuesto, hijo, yo también tengo cosita de hacer pipí. Entonces él sigue pensando que su mamá es fálica, que tiene una cosita de hacer pipí como la del caballo, ¿no? Y entonces ahí vemos que aparecen sujetos castrados, masculinos y masculino castrado, todavía no existe lo femenino. Después se pasará a la fase genital adulta, que ya viene con la metamorfosis de la pubertad, donde se inaugura ya la feminidad, la vagina, pero hasta ese momento no hay vagina ni hay femenino, ¿vale? Bueno, entonces Freud se pregunta, ¿y cómo casa esto con estas diferentes fases del desarrollo libidinal, de la constitución psicosexual, con esto que estamos hablando ahora de la pulsión de vida y la pulsión de muerte? ¿Cómo casa? Porque la libido es el eros, y ahora la pulsión de muerte, ¿qué pasa?
¿Cómo encajamos todo esto? Antonio Zamarano, buenos días. Bueno, ya dijimos también que la pulsión de vida y la pulsión de muerte no se presentan como impulsos instintivos puros, sino que vienen combinados siempre, pulsión de vida, pulsión de muerte, y de hecho eso es fundamental para la salud, ¿no? Que pueden ir en proporciones diferentes, pero siempre hay pulsión de vida, pulsión de muerte, siempre hay unión, desunión, ¿no? Vamos a casa, nos unimos con la pareja, después nos vamos a trabajar, nos separamos. Y eso es necesario, porque si no, oye, te asfixiarías todo el día con tu pareja, ¿no? También es necesario la separación, unión, separación, pulsión de vida, pulsión de muerte. Pero para todas las cosas que hacemos, ¿no? Nos ponemos a comer, vale, erotismo oral, pero llega un momento en que te sacias, ¿no? Separación de la comida, puntuación, ¿vale? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Y como decíamos, la carga sádica del objeto puede ser tratada también como una carga libidinosa cuando la libido regresa a esa fase sádica de la constitución libidinal, que es la manera de amar del obsesivo, ¿no? Cagar a los demás, hacer cagadas, ¿vale? Esa es su manera de amar, como el niño, cuando le hace una caquita a mamá es porque la quiere a mamá, cuando se enfada con la mamá, deja de hacer caquita, no le da su regalo, entonces la mamá se pone muy nerviosa, se angustia mucho porque el niño lleva varios días sin hacer caca. Bueno, pues el neurótico obsesivo es así, cuando te quiere te hace cagadas, en la realidad, o sea, piénsenlo en su vida o en la de las personas de su alrededor, dice, joder, qué cagada que me ha hecho, ¿no? Si es mi amigo, si es mi pareja y va y me hace esto, bueno, pero posición sádica, ¿no? Amor sádico, ¿vale? Esa es la sexualidad de neurótico obsesivo en su vida adulta. Vamos a ver cómo se relaciona entonces esto con la angustia, ¿no? En la zoofobia. En la zoofobia, miedo a los animales, el yo reconoce el peligro de castración. Cuando el yo reconoce el peligro de castración, da la señal de la angustia. Dijimos que la angustia es una señal. La angustia siempre, cuando ustedes se sientan angustiados, piensen que es una señal de que hay un impulso erótico prohibido que está muy muy cerca de expresarse y por eso aparece la angustia, ¿no? Y entonces el yo da la señal y se activa el principio de placer-displacer, ¿vale? ¿Para qué? ¿No? Que trabaja para la supervivencia del sujeto, y el principio de realidad, que también trabaja para el principio de placer-displacer. Y entonces dice, no, esto no se puede, reprime, que eso no se puede, que si haces eso en la realidad hay castigo, ¿no? Bueno, en el caso de la zoofobia, ese proceso lleva a la formación del síntoma. Pero lo que sucede es que el miedo a la castración, es decir, el miedo a un castigo proveniente del exterior, toma una expresión disfrazada, se desplaza a otro objeto distinto. En vez de tener miedo a la castración que ejerce el padre, ahora Juanito tiene miedo a que le muerda un caballo, ¿vale? Que además en la construcción del análisis se ve que es miedo a que un caballo le muerda los genitales, ¿vale? O sea, es el mismo miedo pero desplazado y disfrazado, puesto en otro objeto. En el hombre de los lobos era un miedo a ser devorado por un lobo. Claro, ¿qué ventaja tiene para el psiquismo esa sustitución? Sustituir el miedo a la castración proveniente del padre por el miedo a un animal. Sencillo. Primero, el miedo al padre, el miedo a la castración, eso le genera conflicto al sujeto psíquico. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que odia al padre, ama al padre. Es la ambivalencia afectiva propia del aparato psíquico y muy destacada en la zoofobia y muy destacada en la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? Porque hay un fuerte conflicto porque a la vez que se ama al padre, también se rivaliza con el padre y se teme que el padre aplique la amenaza de castración. Entonces, cuando el zoofóbico desplaza su miedo a un animal,
resuelve de esa manera ese conflicto. Y por otra parte permite al yo terminar el desarrollo de angustia, porque si ya no tengo miedo al padre, que el padre está conmigo todos los días, que a veces aparece, a veces desaparece, ¿no? Sino que pongo el miedo en el caballo, yo ya puedo controlar cuando veo un caballo, cuando no veo un caballo. Me quedo en casa, no salgo de casa, como le pasaba a Juanito, le daba miedo a salir, entonces ya solamente el miedo está circunscrito a la presencia del caballo. Si yo controlo no ver un caballo porque me quedo en casa, ya controlo de alguna manera ese miedo. ¿Se entiende? Por eso la angustia de la fobia es una angustia condicional. Solamente aparece si me encuentro con el objeto fóbico, ¿no? Solamente hay peligro para mí si está el objeto fóbico. Si yo evito el objeto fóbico, entonces no aparece la angustia. Mientras que el padre está ahí, quiera yo o no. Aparece cuando el padre quiere aparecer y yo no puedo controlar, Juanito no puede controlar la aparición de su padre porque vive con él, el padre lo cuida, ¿no? El padre lo protege, además él también ama a su padre. Una vez que he sustituido el padre por un animal, entonces el sujeto no tiene más que eliminar la percepción del animal, eliminar la presencia del animal y entonces ya vive libre de peligro y libre de angustia. Juanito impone a su yo esa limitación. No salgo a la calle y así no me encuentro con el caballo. El hombre de los lobos todavía de una forma más cómoda se libra del peligro. ¿Por qué? Le basta con no mirar, él tenía un libro de estampas con los lobos que cada vez que lo veía se moría de miedo y le entraba mucha angustia. Entonces le basta con no mirar ese libro para no sentir angustia. O dice, si no fuese porque su hermana cada 2x3 le estaba mostrando una lámina de un lobo que estaba así en posición erguida de una manera sádica, la hermana se lo mostraba y cada vez que le mostraba eso, pues el niño se angustiaba mucho. Si no fuese por eso, podría considerarse incluso libre totalmente de su miedo, pero ahí estaba la hermana continuamente y de forma maligna presentándole esa estampita, ¿no? Entonces, importante, conclusión, que les quede clara esta cuestión. En la fobia hay una sustitución de un peligro exterior, que es el de la amenaza de castración por parte del padre, por otro peligro exterior. Miedo a los caballos, miedo a los lobos, miedo a los perros, miedo a las serpientes, miedo, ¿no? Sustitución entonces de un peligro exterior por otro peligro exterior, ¿vale? El yo evita la producción de angustia por medio de síntomas de evitación o síntomas inhibitorios, ¿no? La fobia, ¿no? Con la fobia es una manera de resolver ese conflicto. Las enfermedades del psicoanálisis siempre son soluciones. Es la mejor solución que ese paciente encontró para ese conflicto psíquico que estaba sufriendo o padeciendo. Lo que pasa que, claro, a la larga, pues la fobia es muy costosa también para el sujeto. Vale. Entonces, la fobia, la angustia es una señal de peligro. Es una señal. El peligro que está señalando, la angustia en las zoofobias, es la amenaza de castración. ¿Cuál es la diferencia entre la angustia de la fobia y la angustia real que el yo experimenta frente a un peligro exterior? Bueno, la diferencia es que en la fobia el contenido de la angustia realmente está disfrazado, está deformado, es inconsciente, ¿no? En realidad es inconsciente. O sea, el fóbico no sabe que lo que teme es la amenaza de castración. Él piensa que lo que teme es a los caballos, es a los perros, es a los lobos, ¿no? Está disfrazado, se ha desplazado ese miedo a otro objeto, pero en realidad el motivo que sostiene esa fobia es inconsciente, por mucho que tú les pongas, ¿no? Como estos métodos terapéuticos que se utilizan de exposición, le meten en los ascensores o les ponen obligatoriamente ante los perros. No, eso no va a transformar la fobia porque el motivo es inconsciente, ¿de acuerdo? Y solamente se puede movilizar, se puede transformar por medio de la interpretación, ¿vale?
En el caso de las fobias de los adultos pasa exactamente lo mismo. Esto no solamente en el caso de las fobias infantiles. Lo que pasa que en el caso de las fobias de los adultos todavía está mucho más disfrazado, hay más material en esa neurosis, ¿no? Más disfraz, más capas, ¿vale? Pero que en el psicoanálisis se van eliminando esas capas por elaboración. ¿Qué sucede en la agorafobia? Agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, miedo a salir a la calle, ¿no? En la agorafobia también el paciente está limitando a su yo para huir de un peligro, ¿vale? Pero ¿cuál es el peligro? Ese peligro también es un peligro provocado por un impulso instintivo. Hay algo en el sujeto que quiere realizarse, un impulso proveniente del ello. En el caso de la agorafobia es la tentación de caer en sus deseos eróticos, ¿vale? No sale a la calle porque tiene miedo de caer en sus deseos eróticos, que igualmente esos deseos eróticos, que son infantiles, provenientes del ello, también traerían consigo el peligro de la castración, ¿vale? Por ejemplo, el caso de un joven que enfermó de agorafobia porque tenía miedo de, al salir a la calle, acceder a las propuestas de las prostitutas, ¿no? y contraer como castigo una enfermedad venérea, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual. Entonces no salía a la calle por miedo a que las prostitutas, a irse con prostitutas y contraer una enfermedad venérea. En realidad, el miedo que está sosteniendo esa agorafobia era miedo. Prostituta ya sabemos que también es un subrogado de esa madre como madre santa y madre prostituta, ¿no? Que es la misma, es como las dos caras de la misma moneda, de la misma madre, porque la madre, como se fue con el padre, es una prostituta, ¿no? Y además la enfermedad luética, la enfermedad de transmisión sexual, vendría a ser un equivalente a la amenaza de castración. Bueno. Además, la sintomatología de la fobia se complica porque el yo no se contenta con renunciar a algo, sino que además va a ir agregando elementos para despojarse de esa situación peligrosa. Esa agregación de elementos generalmente se realiza mediante una regresión, como hemos dicho, a otras fases de la constitución sexual, a fases infantiles de la constitución sexual, ¿no? Que pueden ser a la oral, al anal. En los casos más extremos, dice Freud, se puede llegar a fases intrauterinas, ¿no? Que el sujeto vive en su edad adulta como si estuviera dentro de la vagina de su madre, ¿no? Como si viviera ahí, ajeno a cualquier peligro. María González dice: os tengo que dejar, termino de ver la clase después. Gracias, Virginia, un abrazo. Vale, María, hasta luego. Claro, al regresar a esas fases sexuales infantiles, el psiquismo vive como si no existiese ningún peligro para él. Claro, tampoco existe ninguna vida, porque ustedes imagínense, uno estar encerrado en casa y vivir como si estuviera todavía en una época intrauterina, pues claro, obviamente eso no es vida para un sujeto psíquico, social, ¿no? Está enfermo. Pero en el caso de estos pacientes se observa, sin embargo, que cuando se cumplen ciertas condiciones, como en el agorafóbico, sí que puede salir a la calle. Por ejemplo, si va acompañado de una persona de confianza, si va de la mano, o si va a sitios que le resultan familiares o de confianza, de conocidos, ¿no? Va evitando aquellas situaciones que le producirían angustia. Por ejemplo, ir a un sitio desconocido o a un sitio donde nadie lo conoce, ¿no? Eso lo va evitando. ¿Cómo elige esos factores de esas condiciones? Va a estar siempre sobredeterminado por cuestiones infantiles de su propio psiquismo, cuestiones reprimidas, que dominan, estas cuestiones infantiles dominan al sujeto por medio de la neurosis. Por ejemplo, este es muy interesante también, la fobia a la soledad, el miedo a la soledad, personas que tienen un miedo extremo a quedarse solos.
¿Qué se está evitando con esa fobia? La tentación a la masturbación. La tentación a la masturbación infantil, la masturbación solitaria. También en segundo plano está ese miedo a la castración, porque la masturbación trajo también la amenaza de castración. Y niño, eso no se hace, eso está prohibido, eso no se puede hacer, que te la corto, ¿no? Bueno, pues la fobia a la soledad tiene que ver con esa cuestión a nivel inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ir interpretando en el análisis. La fobia se produce después de que, generalmente, de que la persona ha sufrido un ataque de angustia, por primera vez en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, iba por la calle, sufrió un ataque de angustia, o iba en el tren, o se quedó solo y ahí experimentó por primera vez el ataque de angustia, y a partir de ahí surge la fobia para evitar esa situación en la que inicialmente experimentó el ataque de angustia. ¿Vale? Pero cada vez que se desaparezca esa condición protectora, de nuevo vuelve a aparecer la angustia, de nuevo vuelve a aparecer esa sensación de malestar, ese ataque de angustia. Bien. Hasta aquí zoofobia, agorafobia, fobia a la soledad, fobias. Ahora vamos a hablar de la neurosis obsesiva. ¿Vale? En la neurosis obsesiva, el motor principal de la formación de síntomas es el miedo del yo al superyo. Claro, el yo lo que trata de hacer es escapar a esa situación peligrosa que vendría de mano del superyo, ¿no? Que el superyo castigaría al yo si sigue con esos deseos sexuales infantiles. Claro, parece un peligro interno, ¿verdad? Porque es miedo del yo al superyo, que es la instancia moral del aparato psíquico. Parece que es un peligro proveniente del interior, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el yo teme por parte del superyo? El yo lo que teme es una continuación de la amenaza de castración. No olvidemos que el superyo es un subrogado del padre, es producto de la internalización de las figuras parentales, es decir, el castigo que antes provenía del exterior, que ejecutaba el padre, ahora se internaliza, queda dentro del aparato psíquico en esta instancia que se conforma cuando se conforma nuestro psiquismo. Entonces, cuando el yo teme al superyo, en realidad lo que teme es una continuación del castigo del padre. El superyo es el padre despersonalizado. Y el miedo a la castración se transforma en el neurótico obsesivo en angustia moral, ¿no? O angustia social. A veces el neurótico obsesivo tiene la angustia viene porque es muy moralista, el neurótico obsesivo tiene que ser todo de una manera determinada, o angustia social también, tiene miedo a, ¿no? Angustia cuando se relaciona con los otros. Pero la angustia aparece encubierta, aparece disfrazada. ¿Por qué? Porque el yo va a tener que cumplir de una manera pormenorizada y obedientemente toda una serie de preceptos, de prevenciones, de actos expiatorios, de prohibiciones que se plantea el neurótico obsesivo. ¿Para qué? Todos los ceremoniales, todos los actos obsesivos, repetitivos que hace son para evitar la angustia. Si algo, cualquier cosa, le impide realizar ese acto expiatorio, ese ceremonial, ese acto repetitivo, de nuevo aparece la angustia. Si todo un neurótico obsesivo, ¿no? Que está contando, o que abre y cierra el grifo no sé cuántas veces, o que apaga y sube la ventanilla del coche, sube y baja la ventanilla del coche 20 veces. Si tú le dices, no hagas eso, ¿no? Se lo prohíbes, entonces aparece la angustia. Son actos expiatorios que realiza para evitar la angustia. Por eso la angustia del yo aparece enmascarada, ¿vale? Pero sigue estando ahí. Nora Cortés, hola Virginia, saludos desde México. Hola Nora, saludos a México, lindo y querido. ¿Vale? La angustia entonces insistimos, es una señal, es una reacción ante una situación peligrosa, es una señal que da el yo para reprimir, para hacer algo para que ese peligro
para que ese impulso instintivo proveniente del yo erótico no se lleve a cabo, porque eso puede conllevar un castigo. Entonces, el yo elude la angustia ejecutando algo dirigido a evitar esa situación o a escapar de ella. Los síntomas son creados para evitar el desarrollo de angustia. Todo el síntoma es para evitar la situación de peligro, para que no se dé la angustia, ¿no? Todos los síntomas son producidos para evitar esa situación que daría lugar a la señal de angustia, ¿vale? Y en el fondo son satisfacciones sustitutivas, es decir, no se realiza directamente. Claro que esa es la trama que tienen los síntomas, esa es la trama que tiene la fobia o la neurosis obsesiva. No se realizan directamente los deseos infantiles prohibidos, pero se realizan indirectamente, de manera disfrazada a través del síntoma. El síntoma es la realización del deseo y a la vez su castigo. Hay un goce en el síntoma también, por eso cuesta tanto desprenderse del síntoma. Si no hubiera goce sería facilísimo, pero hay un goce. Y esto es lo que tiene que ir conociendo cada uno en su propio psicoanálisis, cómo goza de su síntoma, cómo goza de su enfermedad, cómo goza de su inhibición, cómo goza de esa posición psíquica de la que también se queja tanto. Ay, es que no puedo, ay, es que no sé qué, no sé cuándo, pero está gozando de esa situación, algo está evitando con esa situación, ¿no? Algo está satisfaciendo a la vez. Y lo que evita es el peligro de la castración o un peligro derivado de ella. ¿Por qué? Porque está realizando un deseo sexual infantil y reprimido, ahora de manera disfrazada, pero si lo hiciera de manera directa, traería consigo ese castigo. Y para terminar vamos a hablar de las neurosis traumáticas. ¿Cuáles son las neurosis traumáticas? Son aquellas que se producen, vienen derivadas de una situación inesperada para el sujeto, como por ejemplo un accidente de tráfico, un accidente de tren o aéreo, donde la persona no pudo prepararse psíquicamente para la llegada de esa gran irrupción de cantidad de excitación que entra al aparato psíquico, que rompe los mecanismos, los dispositivos de protección y entra al aparato psíquico de una manera abrupta sin que el sujeto estuviera preparado mediante angustia o mediante miedo, ¿no? Digamos que es un susto, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que en nuestro psiquismo, en nuestro inconsciente, no hay representación de la muerte. En el aparato psíquico, en el inconsciente, somos inmortales. No hay representación de la muerte. Lo más cercano que hay a la representación de la muerte es la castración, la amenaza de castración, porque el niño vio que había sujetos que no tenían cosita de hacer pipí, que no tenían eso que tenía el niño. Entonces pensó que con esas personas se había ejecutado la amenaza de castración, que esos seres que no tenían eso, porque el niño todavía no piensa que tengan otra cosa diferente, las niñas, sino que piensan que han sido castradas, porque han sido malas o que todavía son tontas y no les ha crecido, ¿no? Entonces, pero al ver eso, el niño entra en ese horror a lo femenino, pero por miedo a la amenaza de castración. Eso se puede cumplir en mí. Y esto le va a pasar tanto al niño como a la niña, ¿eh? La niña también piensa, se ha cumplido en mí esa amenaza, ¿no? O a mí no me lo dieron. En la niña es más característico la envidia al pene, en el niño ese terror a la castración. Bueno, pero la cuestión es que en el inconsciente no hay representación de la muerte, que lo más cercano es la representación de la castración. ¿Que cómo se va haciendo esta representación en el sujeto psíquico desde la infancia hasta la edad adulta? Va a ir representándose en los diferentes momentos de separación, ¿no? Primero va a ser el destete, la separación del pecho materno, es como un primer acercamiento a la castración. Después va a venir la separación de las propias heces, ¿no? De la caca que el niño expulsa de su cuerpo, es otra separación, es una aproximación a la castración, algo que era mío y se separa de mí, ¿no? El miedo a morir ha de concebirse también como cuando alguien tiene miedo a morir,
como no hay representación de la muerte en el inconsciente, tenemos que hacerlo equiparable también en un miedo a la castración, es lo que se está jugando en esa persona. Y también la situación a la que reacciona el yo en ocasiones es la del miedo a ser abandonado por su super yo, porque el super yo, que es como el padre internalizado, viene a ser el protector del yo, ¿no? Pero a veces el yo también teme ser abandonado por el super yo, igual que teme ser castigado por el super yo, ¿no? Eso también le produce angustia al sujeto. Pierde su seguridad frente a los peligros que le rodean. Ahí cuando una persona también aparece muy angustiada, llega a la consulta muy angustiada. Morante Díaz, saludos desde México. Hola, querido México. Bien. Entonces, el yo se ha ido, como hemos dicho, preparando a lo largo de la constitución psíquica para la castración que va a venir. La castración, digamos, que va a venir en la etapa adulta ya de la sexualidad, y que va a tener que ver con la castración de la madre fálica también, ¿no? Y del propio sujeto. El niño se ha ido preparando por pérdidas de objetos regularmente repetidas a lo largo de su desarrollo. La primera experiencia angustiosa, dicen algunos autores, vendría de la mano del nacimiento, la separación de la madre, aunque siempre es por interpretación, siempre es desde el sujeto adulto que podemos interpretar eso, porque el niño cuando se separa de la madre realmente no tiene ni concepción de lo que es él, ni de lo que es la madre, ni que son dos diferentes. Es después de adulto, cuando ve que nace un niño, que él se da cuenta que salió de su madre, ¿no? Que nació de padre y madre, y además que es absolutamente necesario que el sujeto acepte que proviene de un padre y una madre mortales, que es un sujeto mortal, y eso es la castración verdaderamente, ¿no? La castración es la castración de la madre fálica, esa madre todopoderosa que parecía un dios, que te lo dio todo, ¿no? Para poder sobrevivir, pues resulta que es una persona mortal, como todos los demás, que va a morir. ¿Y qué significa eso? Significa que si provenimos de padre y madre mortales, nosotros también somos mortales, que no gozamos de inmortalidad. Esa es la castración del propio sujeto, ¿no? También en el sentido de que la madre, la castración de la madre en el sentido de que el niño se separó de la madre, y para el aparato psíquico están los equivalentes simbólicos, que son niño, pene, heces, dinero, regalo, son equivalentes para el aparato psíquico, ¿no? Para algunas mujeres también la depresión posparto se exprime cuando el niño, ¿no?, sale de ellas y siguen sin tener pene, ¿no? O se separó el pene de ellas, porque el niño es un equivalente simbólico del pene, ¿vale? O sea que nos hemos ido preparando a lo largo de nuestra constitución sexual con repetidas separaciones hasta llegar a esa castración de la madre fálica, la castración del sujeto, la aceptación de la propia mortalidad. Que esto no es nada sencillo y que requiere un gran trabajo, vivir como un mortal y no como un inmortal, ¿no? Porque eso es lo que permite a uno cuidarse, no solo de sí mismo, sino también cuidar a los otros. Ahora con el tema de la pandemia vemos como hay muchas personas que son inmortales, ¿no? O sea, niegan la realidad, ¿no? Como si fueran inmortales, como si vivieran solos en el mundo, como si no hubiera más que ellos, ¿no? Jorge Víctor Rivero dice: ¿por qué los padres producen la amenaza de castración? A mí jamás se me hubiera ocurrido asustar a mis hijos en caso de alguna vez haberlos observado masturbándose. Bueno, la amenaza de castración, digamos que la ejecuta el padre, pero siempre es a través de la palabra de la madre. No hace falta que le diga: niño, que te lo voy a cortar. Es: niño, eso no se puede. Cuando venga tu padre, le voy a contar lo que estás haciendo. Eso ya es amenaza de castración. Es ponerle un límite, ¿no? Que no se puede, que hay cosas que no se pueden hacer. El niño se puede masturbar en público cuando es un niño, pero después ya hay un momento que tiene que reprimir su sexualidad infantil para hacerse adulto, para hacerse social, para ir al colegio, ¿no? Tiene que reprimir sus deseos sexuales hacia la madre, porque la mamá tiene que dormir con el padre. No se va a ir a dormir con el niño y echarle al padre a otra cama, ¿no? Entonces tiene que ir reprimiendo toda esa cuestión.
La amenaza de castración es todo aquello que le separa de la madre, es un corte entre el niño y la madre. La madre queda castrada porque el niño pensaba que él era todo objeto de deseo de su madre, ¿no? Él era una continuación de la madre, él era el pene de la madre, ¿no? Hasta cierto momento. Entonces, todas esas separaciones de la madre son amenaza de castración, son castraciones y además son necesarias. Es decir, cuando uno ya puede reconstruir en su psicoanálisis eso, es porque es un sujeto sano, saludable, que se da cuenta de que fue necesario que se separase del pecho de su madre para comer con cuchara, ¿no? O que se separase de la madre para ir al colegio, que se separase de la pareja para ir a trabajar. Eso es un sujeto sano. Los sujetos enfermos son los que no pueden asumir eso, los que se quedaron fijados en esas fases donde todavía estaban pegados a la madre. No había intervenido el padre para separarlos, ¿vale? O sea que no hace falta que directamente se lo diga el padre ni que sea directamente esa frase, pero el hecho de ser un sujeto del lenguaje, un sujeto humano que vive en sociedad con otros humanos como somos nosotros, pues le va a llegar por algún lugar la prohibición del incesto, la amenaza de castración, ¿no? El otro día decíamos, cuando vas a la frutería y el niño empieza a tocar toda la fruta y le dice el frutero, niño, que te corto la mano, ¿no? No se toca la fruta. Eso es amenaza de castración, es decir, hay cosas que no se pueden, que están prohibidas. Daniel Casado Arjona. Debido a la amenaza de castración, ¿podríamos considerar que hay más neuróticos que histéricas? No, en los dos casos hay amenaza de castración, porque la histérica también es un deseo sexual prohibido el que se está jugando. Lo que pasa es que en la histérica está más en juego lo que sería el deseo erótico, ¿no? Siempre está o enamorada del padre, o enamorada del señor de la casa, enamorada del jefe, ¿no? La histérica, o el histérico. Y mientras que en el neurótico obsesivo está más en juego la hostilidad hacia el padre, ¿no? En uno más el componente erótico y en el otro más el componente hostil. En la histérica es más una posición pasiva, ¿no? Frente a la sexualidad, la sufrió, ¿no? Digamos, o su fantasía sexual era en posición pasiva con respecto al otro, y en el neurótico obsesivo es la posición activa en la sexualidad infantil, la que está en juego, ¿no? La oposición al padre, la rivalidad. En la pasiva es más bien el deseo sexual, pero en posición pasiva. Está enamorada, quiere que el otro le haga, ¿no? No sé si hay más obsesivos que histéricos. Son dos posiciones muy, muy habituales. Y en el punto de vista psicopatológico, pero después en las personas normales también, ¿no? Tienen muchas tendencias obsesivas y tendencias histéricas, porque es una cosa de cantidad, como siempre decimos, la diferencia entre la salud y la enfermedad. O sea que cualquiera se puede reconocer en uno esas tendencias obsesivas, tendencias a obsesionarse con algo, ¿no? O a tener que hacer rituales o determinados actos para no sentir angustia, o las tendencias histéricas, ¿no? Dejar el deseo insatisfecho, ¿no? Frente a la sexualidad, por ejemplo, frente a las relaciones sexuales genitales. Están muy extendidas ambas posiciones, tanto de manera patológica como en la normalidad, ¿vale? Bueno, queridos amigos, seguidores, alumnos, a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí, tanto en España como en otras partes del mundo. Se valora mucho vuestro esfuerzo y vuestro goce también con estos cursos. Continuaremos entonces el próximo martes, día 10 de noviembre, con la clase 8. Recordad que podéis dejar vuestras preguntas tanto aquí en Facebook, en el vídeo, que va a quedar ahí para que lo sigáis viendo, como en el canal de YouTube, que también lo vamos a subir para todos aquellos que queráis hacer la clase en diferido. Muchas, muchas, muchas gracias a todos, y recordad que si quieres
puedes psicoanalizarte. Puedes contactar conmigo en www.virginiabaldominos.com, que estaré encantada de acompañarte en tu viaje hacia tu propio inconsciente, hacia tu propia personalidad desconocida para ti, que ya verás cómo primero no es tan grave y segundo te va a abrir muchas puertas en tu mente y muchas puertas que si quieres atravesar te van a llevar al mundo real. Gracias a todos, besos, abrazos y continuamos la próxima. ¡Chao!